sin problemas. Hola Celia y Patricia. Hola. Hola. A ver, esta sesión va a ser un poco también para las dudas que tengáis. La idea era, lo que nos plantearon las chicas de Waiting for Science, era saber un poco cómo buscar un máster, cómo buscar becas de posgrado, de máster y doctorado. Entonces hemos invitado a gente variada para que nos cuenten su experiencia, cómo ya están hecho y les podáis preguntar, ¿vale? Entonces, por empezar con las que tenemos fuera, está Celia, que es la que sale en la pantalla, que está haciendo un máster en Alemania con una beca bastante buena, ¿no?, de Rafael del Pino, y bueno, ya nos contará ella qué tipo de máster y cómo pidió la beca, cómo lo consiguió y tal. Y Patricia, bueno, está en segundo año, y Patricia está en primer año en un máster en Holanda. No sé si me veis, pero ahora, hola. Y también nos va a contar un poco cómo buscó y tal, ¿no? Y de becas creo que también estás ahora buscando. Sí. Luego tenemos a unas ilustres doctorandas que ya han pasado el máster y ya están sufriendo, no, disfrutando con la tesis. Entonces, Ana Guijarro está en genética, es antecedente de tesis y tiene beca del ministerio. Leire Ayerra está en el CIMA, en neurociencias, también tienes del ministerio, ¿verdad? Sí. Y luego Mercedes Valerio, que está en biología ambiental, que tiene beca del gobierno de Navarra, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos vais contando, no sé quién quiere empezar y ya pues, preguntáis lo que queráis, ¿vale? Gracias. ¿Quién empieza? Empieza Patricia, que tú eres muy grande en la pantalla. Vale. Yo además creo que soy la que menos tiene que contar porque al estar en primero, sí que es verdad que es lo tengo más reciente, lo de máster, o sea, igual soy la más cercana, pero creo que soy la que menos tengo que contar porque solo os voy a hablar de máster, no os voy a hablar de beca, en principio, porque yo beca todavía en España no miré becas por ninguna razón en concreto, porque quería mirarlas después. Y en Holanda las becas a las que puedo aplicar yo las dan a partir de enero, entonces no os puedo contar mucho, os voy a contar un poco lo que he mirado, pero como son para Holanda, no sé si igual alguna en concreto os interesa, pero a la mayoría yo creo que no. Pero bueno, eso os cuento luego. Entonces, me presento, yo hice bioquímica allí en la uni y ahora estoy haciendo un máster en Holanda, como ha dicho Miriam, estoy en primer año. Y estoy haciendo un máster en ciencias biomédicas especializado en neurociencia. El primer año es básicamente el máster en neurociencia. No sé si tendré algo más especializado en ciencias biomédicas, pero de momento, para que me entendáis, estoy en máster de neurociencia. Y yo quise hacer este máster en principio porque me interesa, o sea, la neurociencia me interesa como rama científica la que más. Lo que pasa es que yo no quería especializarme tanto porque en el futuro quiero hacer diplomacia científica. Entonces elegí ciencias biomédicas especializadas porque me parecía algo más amplio a lo que puedo aplicar más fácilmente en el futuro. Entonces, a ver, os voy a contar primero, porque para mí fue bastante complicado elegir máster, básicamente porque me gustaba todo. No sé si alguna más tendréis ese problema. No os estoy viendo, pero bueno, o sea, no os veo las reacciones de las caras, pero espero que me estéis entendiendo. Mira, genial. Es que es un poco raro hablar sin ver a la gente. Vale. Gracias, Miriam. Pues eso, me costó un poco elegir máster porque me gustaba un poco todo. Entonces, lo que hice fue, primer paso, decidir qué máster hacer. Yo lo que hice fue pensar qué rama de la ciencia me interesaba más, de ahí lo de la neurociencia, y en mi caso, al no cerrarme tanto, elegí especialización neurociencia, pero me costó encontrarlo porque no sabía ni que existía. Entonces, en lo primero que pensé, para acotar un poco dónde buscar, porque la mayoría de veces tienes una idea de qué másteres existen, sobre todo en España, pero fuera, sobre todo, no tienes mucha idea de los másteres que se ofertan. O sea, y luego hay muchas cosas que ves que en realidad te interesan más, pero como no sabes que existen, no puedes buscarlo. Entonces, para acotar, lo que hice fue pensar dónde quería hacer el máster. Yo sabía que en España no quería hacerlo porque quería tener la experiencia de irme fuera, pero claro, no sabía en qué país hacerlo, de fuera de España. Decidí Europa básicamente porque era más fácil todo el rollo del papeleo y todo eso. Y fui buscando por países. Los países que yo sabía, fui preguntando a profesores, a gente especializada en ciencia
y me dijeron que los países que más economía tenían destinado a la ciencia eran países centroeuropeos como Alemania, Suiza, Holanda, que es donde estoy, Dinamarca, igual, ese tipo de países. Entonces fui buscando hasta que encontré Holanda. Entonces, una vez sabes en qué país quieres hacerlo o en qué países, pues o sea, obviamente vais a buscar en varios, me imagino, si quieres hacerlo fuera de España. Dije, vale, voy a entrar en cada país, voy a buscar universidad de, o sea, yo lo primero que busqué fue universidad de nombre de ciudad de ese país. Y claro, como las universidades normalmente se llaman Universidad de Málaga, Universidad de Valladolid, Universidad, pues fuera igual. Entonces encontrabas la universidad y yo iba viendo el listado de másteres que había e iba mirando los que a mí me gustaban hasta que encontraba el máster que a mí me interesaba. Entonces poco a poco vas acotando, vas encontrando nuevos másteres que dices, este me gusta más, este me interesa menos. Entonces vas descartando y vas acotando hasta que te quedas con 4 o 5. Una vez te quedas con esos 4 o 5, claro, puede que tengas un problema dependiendo de cuándo hayáis empezado a buscar. No sé si estáis alguna o alguno, no sé si algún chico, en el último año, pero si estáis en el último año, yo os diría de empezar a buscar pronto, sobre todo si os queréis ir fuera. ¿A qué me refiero con pronto? Depende, tenéis que pensar dónde queréis hacerlo. Si queréis hacerlo en España, esto es más fácil, es mucho más fácil. La mayoría de solicitudes suelen estar abiertas hasta el verano, incluso hasta agosto, o sea que no tenéis prisa en absoluto. O sea, obviamente es mejor, sobre todo por vuestra salud mental, porque luego tenéis exámenes, TFG, y yo habiéndolo vivido este año, bueno, no os voy a contar que no sepáis, pero bueno, preparaos. Así que mejor tenerlo hecho desde antes, no es que os haga falta, pero mejor tenerlo hecho desde antes, yo diría. O sea, eso cada uno con su situación hace lo que vea mejor para él o para ella. Entonces, en España eso, hasta agosto suelen estar abiertas, la mayoría. Luego, en Europa, lo bueno de Europa es que al ser miembros de la Comunidad Europea podemos solicitar todos los másteres, los grados, lo que sea, más tarde que si fuéramos de fuera de la Unión Europea. Entonces, en mi experiencia, la mayoría de universidades que yo miré cerraban plazos en marzo, en abril, algunas incluso en mayo, pero en abril la mayoría estaban cerradas. Eso sí, perdí algunas porque yo estuve mirando todavía en enero y febrero, que no es que sea tarde, pero no es pronto, por así decirlo. Algunas sí que perdí la oportunidad porque cerraban alguna el 15 de enero o por ahí. Entonces, yo, si os queréis ir fuera de España, pero a Europa, os recomendaría que mirarais en Navidad o antes, si podéis. Pero si no, después de exámenes, cuando ya estéis más o menos tranquilos, sé que no van a ser todas las vacaciones que quisierais, pero si podéis mirar másteres, mucho mejor por no perder las oportunidades de las que cierran en enero, sobre todo. No creo que ninguna cierre en diciembre, al menos que yo viera, no había ninguna. Pero bueno. Y luego, si os vais fuera de Europa, yo no miré ninguna porque sabía que no me quería ir, pero sí que es verdad que conozco a gente que ha mirado y me imagino que será igual que los de fuera de Europa viniendo aquí, que es lo que yo vi, que cierran en noviembre, o sea que ya estamos ahí, algunos en diciembre, pero la mayoría cierran en noviembre. Entonces, si os queréis ir fuera de Europa y no lo habéis mirado, esta semana es la prioridad. Poneros a mirar másteres porque cierran pronto. Sí, siempre podéis encontrar alguno que cierre más tarde, o sea, no, tampoco os quiero estresar por nada del mundo porque es que siempre vais a encontrar algo, o sea, no os preocupéis porque aunque no sea vuestra primera opción, siempre vais a encontrar algo abierto. Aunque no sea en Estados Unidos la primera universidad que quisierais, o sea, si no, siempre podéis esperar, pero siempre vais a encontrar algo abierto. Luego, una vez que os he contado lo de las fechas, porque yo creo que es lo más importante, sobre todo para planificaros cuando buscar los másteres. ¿Cómo buscar el máster? Ya os he contado un poco. Yo busqué el país, busqué en el buscador las universidades, busqué aparte de universidad de X, de la ciudad que fuera del país,
busqué primero eso y luego busqué el ranking de universidades en la rama de ciencia que yo quería o en el máster que yo quería. Busqué en Google ranking, universidades, pues Holanda, por ejemplo. Y dependiendo de la posición del ranking, buscaba primero en las primeras y si no entraba, pues es en las siguientes, ¿no? Entonces, eso fueron las dos técnicas que yo usé para buscar qué universidades existían, porque claro, no tenía ni idea. Y luego dentro de cada una los másteres y aplicar. Simplemente solicitas y cada una te va a pedir, claro, un determinado número de documentos. Algunos puedes pedirlos, o sea, ya están, pues, yo qué sé, el listado de las asignaturas o el estado de tus notas. Eso lo tenéis. Lo vais a tener que pagar, pero lo tenéis. O sea, no tenéis que hacerlo. Pero sí que hay universidades que a mí me pidieron, por ejemplo, documentos de haz una tabla con todas las, pues dependiendo de la rama, ¿no? Por ejemplo, yo pedí algunas neurociencia, otras inmunología. Haz una lista de todas las asignaturas que has tenido en todos los años de carrera, que a mí eso me pareció, dije, madre de Dios, con, claro, el nombre de la asignatura, los créditos de la asignatura, la bibliografía de la asignatura y un resumen de qué iba la asignatura. Y eso lleva tiempo. Por eso os digo que no lo hagáis en finales o cerca de finales, por ejemplo, o parciales. Hacedlo cuando estéis relajados y podáis dedicaros a eso, porque si no os vais a estresar, que es lo que me pasó a mí, básicamente. Y con tiempo, si podéis. Entonces, cada universidad va a tener, no es necesitas esto, esto y esto para aplicar a todas las universidades. Cada una os va a pedir unos documentos y es lo que hay que hacer. El proceso de selección, o al menos los que yo tuve, yo pedí creo que a 5 universidades para estar más o menos segura de que en alguna iba a entrar. Las 5 primeras que tenía, de todas las universidades que me habían gustado, cogí 5, me hice una tabla con los pros y las contras de esas universidades y dije, vale, primero solicito a esta, luego esta, luego esta y luego esta. Y en la que me cojan. Se me cogen en la primera opción, genial, que no fue el caso, pero me cogieron en la segunda opción, entonces fantástico. Entonces, en esas universidades lo que me pidieron fue, una vez había enviado todos los documentos, pasar el primer corte, que era un sí o no en base al background, a la carrera u otros méritos que tuvieras, prácticas o lo que fuera. Idiomas también, si no tenéis el C1, complicado irse fuera. No es imposible, ojo, porque hay algunas que encontré que con el B2 te llegaba, pero es complicado, la verdad. O sea, yo estaba muy estresada porque necesitaba sacármelo, porque había procrastinado un poco, tengo que admitir, y no me lo había sacado todavía. Entonces, si no lo tenéis, intentar haceros un curso intensivo, creo que hay ahí uno en la universidad, que es bastante bueno. Así que intentad haceros un curso intensivo porque lo vais a necesitar, lo más probable. Entonces, en base a eso te dicen sí o no. Si te dicen que no, pues nada, a la siguiente. Y si te dicen que sí, lo más probable es que te pases a una segunda fase, que es una entrevista personal. Entonces, en mi caso, dependiendo de la especialización, porque yo buscaba especializaciones dentro de ciencias biomédicas, que era lo que yo quería hacer, dependiendo de la especialización que yo estuviera pidiendo, me hacían primero en todas las preguntas personales, que solía durar 2 minutos, o sea, te hacían 2 preguntas personales y ya está, no les interesaba tanto, lo cual no me parece muy bien, pero bueno, eso ya son ellos. Y luego la parte que asusta, que es el examen, que es que, por ejemplo, yo hice una entrevista de especialización en inmunología y simplemente era un examen oral. Te hacían preguntas y tú tenías que contestar, pues, ¿qué son los linfocitos B? ¿Qué tipos de anticuerpos hay? Y tenías que contestar, obviamente en inglés. Y en base a eso te decían sí o no. Y, por ejemplo, en la universidad en la que estoy ahora, que es la Vrije Universiteit Amsterdam, para especialización de neurociencia, me mandaron el día anterior un paper de neurociencia que me tuve que leer y luego ellos me hicieron preguntas relacionadas con el paper, que estuvo bastante bien, la verdad. O sea, no, todo el mundo lo puede hacer. También es bastante
bastante bueno en base a resolución de problemas. A ver, ¿qué hago cuando no tengo nada preparado porque solo te has leído el paper y no sabes lo que te vas a preguntar? No es como, ¿qué son los linfocitos B? Que es que solo hay una cosa correcta, no es interpretar un paper. Entonces, hay diferentes tipos de entrevista que te pueden hacer y bueno, hay que estar preparado para todo. Y ya te dicen sí o no. Patricia, perdona, Dime. 2 minutos más porque si no igual no nos da tiempo. Luego Sí, ya estoy. Para preguntas al final, ¿vale? Sí, porque te dicen sí o no en la segunda entrevista y ya estás dentro o fuera y te pasas a la siguiente. Así que esa es mi experiencia con los másteres. Y eso, las becas busqué en la universidad porque en las universidades suele haber. Yo las que he mirado son las becas de Santander. Entras en Santander Becas en Google, hay un buscador de becas y puedes buscar las que quieras. Erasmus Plus y las becas de cada universidad, que suele haber becas a la excelencia, por ejemplo, y otro tipo de becas en base a tu economía. Y es lo que he buscado. Estoy en proceso de búsqueda de beca de mi universidad y no os puedo contar mucho más porque no he hecho más. Muy bien, gracias. Sí, igual Celia, ¿no? Que es también máster y luego ya llegamos a un doctorado. Vale, no, mucho de lo que ha contado. ¿Me escucháis bien lo primero? ¿Se me escucha? Sí, vale. sí. Bueno, pues me presento, soy Celia. Yo me gradué, soy un año más mayor que Patricia. Me gradué en bioquímica en 2020, también conocidos como la promoción pandemia. Me gradué en bioquímica, pero soy de Santander. Y pues, con 18 añitos me mudé a Pamplona para estudiar grado de bioquímica y estudio máster en Alemania, en la ciudad de Bonn. Está cerca de, igual las ciudades más grandes alrededor son Düsseldorf o Colonia. Es una ciudad parecida más o menos a Pamplona, muy residencial y universitaria. Y estoy estudiando un máster en inmunología e infecciosas. ¿Por qué decidí estudiar este máster? ¿Por qué decidí irme fuera? También formé parte del programa RTP en Pamplona. Yo creo que, bueno, no sé de qué curso sois, igual si vais alzando la mano las que se os vean. ¿Cuántas sois de tercero o cuarto más o menos? Último año de facultad. ¿Y de segundo o tercero? Vale. Las de tercero, porque creo que se solicita en segundo o en tercero, tenéis el programa que yo os conté en la universidad, el RTP Pro, en el Research Training Program, y yo también formé parte de este programa. Y estuve en el departamento de inmunología y inmunoterapia del CIMA con el grupo de Ignacio Melero. Y ahí estuve trabajando pues, con temas de inmunología, me encantó y tenía claro que quería seguir especializándome en el máster y con posibilidad a un doctorado. Y eso es lo que me hizo llevar a buscar máster con inmunología, pero con esta vez yo trabajé con inmunoncología y quería dedicar un poco más al tema de las enfermedades infecciosas, parásitos, y es donde estoy ahora trabajando, en el departamento de parasitología. Y primero busqué en España a ver si había algún máster. Tenía intención de irme fuera porque no quise hacer un Erasmus durante la carrera, preferí irme a hacer el posgrado en el extranjero y tenía claro que en España pues habría oportunidades, pero que prefería buscarlas fuera. Además que la ciencia es un idioma internacional, con el inglés da igual donde trabajes te tienes que manejar y sí que se recomienda que se hagan estancias en diferentes centros de investigación. Puede ser en el mismo país, en diferentes ciudades o en todo el mundo, pero creo que sí que es bueno esta flexibilidad y movilidad que la ciencia ofrece. En España no encontré ningún máster con este enfoque de inmunología infecciosas, que es lo que a mí me gustaba, y un poco igual que Patri. Tenía claro de que quería quedarme en Europa, que irse fuera a Europa. Esto fue todo antes del coronavirus, cuando decidí irme fuera, pero una vez empezó la pandemia y irse fuera a Europa pues era más complicado aún, pero yo creo que ahora la situación volverá a estar un poco más regular y normal en comparación con antes. Y decidirme lo mismo. Es que muchas de las cosas de cómo buscar másters me repito un poco con Patria, así que voy a ir un poco más por encima para centrarme igual más en el tema de las becas. Que tenía claro que quería quedarme en Europa y tenía un poco de conocimientos de alemán. Yo ya había estudiando alemán antes de entrar en la carrera de bioquímica en Pamplona y decidí ir a algún país anglo o germano hablante. Austria, Suiza, Luxemburgo también tiene alguna zona de habla germana y Alemania, por supuesto. Y apliqué, sinceramente, me jugué bastante, apliqué a 3 másters, 2 en Alemania y 1 en Holanda también. Me admitieron en los 3 y pues como Bonn era mi primera opción, pues me vine aquí a estudiar. ¿Por qué decidí venir a Bonn con respecto a otros? No sé si inmunología es el campo que os gusta o no, pero cuando buscas un máster, buscas también qué tipo de especialidades o qué centros de investigación pueda tener la ciudad.
La universidad también busqué los rankings, a ver si el ranking de la universidad pues, si era importante o tenía cierto prestigio. Y en este caso, Bonn pues, tenía mucho dinero dedicado a la investigación. Aparte de tener un buen complejo hospitalario o la universidad ser buena, tenía muchos centros de investigación adscritos. En particular, aquellas que os guste la inmunología o inmunoterapia, sí que os recomiendo que echéis un vistazo. Existe aquí un clúster que se llama Immunosensation y yo a mi familia se lo explico como si hubiese 8 CIMAs, 8 centros de investigación solo dedicados a la inmunología en diferentes campos, neuroinmunología, más infecciosas, oncología. Y esto está escrito a la universidad, entonces mi máster pertenece a la universidad, pero está como codirigido por este centro de investigación, este clúster de centros de investigación. Tienen muchos partners alrededor del mundo. Con Australia tienen muchos vínculos, que tienen una oferta de doctorado, que haces un doctorado híbrido, que puedes hacer la mitad del doctorado en Alemania y que vas a otra mitad en Australia. Muy abierto, el máster es en inglés también, entonces pues bueno, me gustó mucho lo que ofrecía a nivel académico y también con las ofertas laborales, posibilidades de prácticas, y es lo que me decidí venir aquí. Otra ventaja de estar fuera, o en este caso en Alemania, el máster son 2 años, un poco más largos que lo que están acostumbrados en España. En España el sistema es 4+1, tenéis 4 años de grado y generalmente 1 año de máster, de especialización, y en el resto de Europa son 3 años de grado, de grado de bioquímica, por ejemplo, y 2 años de máster. En estos 2 años yo ya estoy en mi segundo. El primer año era todo teórico. Teníamos clases, en este caso fueron las clases online por todo el tema del COVID. Y este año son todo prácticas. Tienes, aparte del TCM, que son 6 meses en estancia en un laboratorio, tienes 2 estancias más cortas de 3 meses cada una de ellas. Por lo tanto, te da mucha flexibilidad a la hora de probar diferentes campos de investigación, saber cuál te gusta más, tener contacto con diferentes grupos de investigación. Y creo que eso, a la larga, te transmite muchas ventajas, ya no solo por adaptarte tú a diferentes grupos o ambientes de trabajo, sino también para un poco orientar tus pasos, ir descartando qué temas me gustan, qué no. Y eso creo que es una gran ventaja. Luego, por otra, eso, bueno, esto es lo que descubrí en Bonn. También aplica a otras universidades y el proceso de selección es un poco lo mismo que has explicado, Patrick. Primero mandas, lo que sí que es importante, aparte de las fechas, tener en cuenta es qué documentos piden, porque no todos los documentos, no todas las universidades piden lo mismo. Yo en una universidad, en Heidelberg, por ejemplo, que me pedían el certificado de bachillerato compulsado en inglés. Entonces, es un proceso burocrático bastante tedioso, porque cuando lo mandas al extranjero muchas veces son todos los documentos oficiales que tenemos son en español. Entonces, os recomiendo que miréis con tiempo qué documentos necesita la universidad, en qué idioma y procesar todo ese trámite. La Universidad de Navarra sí que ofrece copias compulsadas de todos los documentos o todos los certificados que tenéis, y eso es un proceso muy ágil. Lo pilláis por la página web y yo creo que en menos de una semana o incluso el mismo día te mandan la copia en PDF online al menos. Los másters que yo apliqué eran un poco antes, incluso el deadline, febrero, marzo, eran las últimas fechas que tenían abierto el plazo de solicitud de admisión. Y tenéis que tener en cuenta, al menos en que otras universidades, aquí en Alemania eran un poco especiales, querían recibirlos por correo postal. Entonces también tienes que tener muy en cuenta cuántos días puede tardar en llegar el paquete para mandarlo antes del plazo. Pero bueno, si no, no creo que haya problema de que podéis llamar por teléfono y decir mi paquete está en envío, con tal de que aparezca de que en ellos de que se ha enviado antes de la fecha que ellos facilitan. Cómo buscar másters, ya lo explicó Patricia, buscando en internet másters inmunología infecciosas y de los cientos y miles que aparecen, ir seleccionando un poco todo. Y yo creo que voy a ir ya a saltar porque no me dejo así esencial. Yo creo que es mucho lo que ha dicho Patricia, no me quiero repetir. Me voy a centrar un poco más en el tema de becas, porque las becas sí que es un proceso también paralelo a la selección de máster. Muchos temas pueden coincidir. Los documentos esenciales que casi cualquier asociación te piden es una carta de motivación. ¿Por qué quieres ir a estudiar el máster donde quieres ir? Y por qué quieres solicitarlo a esa fundación. Las más conocidas que puede haber en España creo que son la Fundación La Caixa, que da bastantes becas de posgrado, Fundación Rafael del Pino, que es la que yo tengo, y la Fulbright, que es para los que se quieren ir a Estados Unidos. Son becas solo para, no sé si Canadá incluye, pero Estados Unidos seguro. Estos procesos empiezan, creo que la Caixa empieza ahora, el 30 de noviembre, y cierra a principios de enero. 15 de enero o 30 de enero igual cierra ya. Mi problema fue que muchas veces tenías que solicitar la beca antes de tener siquiera la confirmación de la plaza en el máster. Entonces, becas y máster, quienes quieran irse fuera y quieran buscar becas, conviene que sea un proceso que llevéis al mismo tiempo.
Lo mismo, buscar en internet pues, becas en España, hay muchos blogs que puedan recomendar, hay PDFs de qué becas puedes pedir, si hay becas públicas, hay becas privadas, asociaciones. Las propias universidades suelen ofrecer algún trabajo o también beca, pero eso hay que mirarlo ya de cada universidad y de cada país en concreto. Pero a nivel de España no tenéis límite, podéis ir a cualquier parte de Europa, incluso de América. Documentos que requieran la carta de motivación. Cartas de recomendación, creo que son entre 2 cartas de recomendación, pues podéis pedirlos a vuestros asesores o a algún profesor que hayáis tenido un poco más de cercanía. Conviene que las que escriban las cartas sean relacionadas con el máster que vais a aplicar. Si queréis aplicar un máster de microbiología, pues si el profesor de microbiología os puede recomendar, pues mejor que si lo hace otro. Y proceso de selección es igual que en los másters. De todas las candidaturas que se reciben, hacen un criterio de selección, no te dicen, son transparentes, pero al mismo tiempo no te dicen por qué te han cogido o por qué no. Y suelen tener en cuenta las notas. Es muy importante los idiomas, como decía Patri, yo también está un poco agobiada porque todo el mundo sabemos hablar inglés, pero demostrarlo en un examen es un poco más complicado. Y tienes que entregar el certificado. Entonces, mirar con tiempo si aún no tenéis el C1, que aceptan normalmente el IELTS, el Cambridge, cogerlo con tiempo para que os dé tiempo a hacer el examen, que os den las notas y poder entregar las notas, porque para las becas, al menos que el plazo de solicitud empieza mucho antes, pues conviene también tenerlo en cuenta. Idiomas, carta de motivación, carta de recomendación, y una vez que evalúan todos estos documentos escritos, más currículum, experiencia de voluntariado y demás, te invitan a hacer una entrevista. Y de esa entrevista, en mi caso, pues también duró como media hora, una hora, mucho era de charla, otros eran no tanto teoría, sino como qué quieres hacer con esta beca, por qué quieres solicitármela o por qué tú eres un buen candidato. Bueno, más o menos asociar un poco que no has solicitado por solicitar, sino que de verdad quieres el proyecto y que ese máster te va a ayudar a ir más lejos, o ese doctorado, la formación que sea. Y después de la entrevista, pues te dicen al cabo de los días si te cogen o no. Y yo, bueno, creo que apliqué a la Caixa y a Rafael del Pino. La Caixa, por ejemplo, cuando la solicité, aún no me habían dado el título del inglés, porque del Cambridge estaba esperando la contestación y cuando presenté los documentos tenía un B2 y me declinó la candidatura. No sé si es por el nivel o por otros motivos, pero como en ese tiempo me pilló un poco el toro, con ese tiempo entre que hago el examen y me dan los resultados, no pude mandar el idioma actualizado. Y con Rafael del Pino sí que pues, no tuve problemas y es la beca con la que estoy disfrutando ahora mismo. Me cubre todos los gastos de matrícula a la universidad, de alojamiento, material escolar, todo lo que pueda necesitar en la estancia aquí en Alemania por los 2 años que dura el máster. Y yo creo que eso es todo. Yo creo que tendréis más preguntas que yo dándos aquí la chapa de cómo es la experiencia, cómo es el proceso. Yo creo que eso es más o menos un poco todo. He preparado también un documento con todos los links de todos los sitios que os he hablado, del centro de investigación, de la universidad, de cómo pedir la beca o becas de la Asociación Rafael del Pino. Ya se lo puedo facilitar luego a Miriam y que os la hago ayudar si estáis interesados. Y bueno, creo que ya dejo la palabra al resto de doctoradas para que podamos luego también tener un momentito de preguntas y respuestas. Gracias. Voy a enfocar ahora a estas chicas. Las veis también, las veis. Entonces, bueno, empezamos por orden ya que estáis así, ¿no? Ana. Bueno, pues yo soy Ana, yo soy de Málaga, mi historia es mucho más simple. Yo vine de Málaga aquí a estudiar bioquímica y todavía sigo aquí, estoy en tercero de tesis. Cuando estudié bioquímica, la asignatura de genética de segundo me gustó muchísimo, con el profe congenié especialmente bien, que es el doctor José Luis Pizmanos, y decidí pedir hacer el RTP, el Research Training Program, con él. Por si no lo sabéis, pues es una especie de alumno interno para los que estáis en el segundo, pero te comprometes a hacer el TFG en ese sitio, ¿no? Con el tutor que te asigna. Y bueno, yo, como me había gustado mucho la asignatura y además el profesor también me gustaba, pues decidí quedarme allí, solicité el RTP y me lo concedieron. Así que estuve allí haciendo prácticas en tercero y en cuarto haciendo el TFG. Me gustó muchísimo, estaba muy a gusto en el grupo y dije, yo que soy una cabeza naranja, yo me quiero quedar aquí. Así que además me gustaba la investigación que hacía hacia cáncer, que a mí siempre me ha hecho ilusión estudiar oncología. Y justo leucemias, mi madre es hematóloga, ¿no? Entonces congeniaba todo.
Y dije, bueno, pues me quedo aquí a hacer el máster, a ver si me cojo. Así que solicité el máster de investigación biomédica, como lo tenía muy claro, en cuarto de carrera en octubre ya hice la solicitud del máster. Y en enero ya me habían dicho que estaba admitida. Entonces ya me puse a buscar becas y está todo muy bien descrito en la página web de la universidad. Están todas las bases, especialmente en el máster de investigación biomédica, vamos, os metéis, os pone becas, posgrado. No, que cuando mandemos lo de Celia, pues nos manda el papelito. Eso es. Y ahí están todas las becas. Y en su día yo pedí una beca que se llama beca de incentivación, pero ahora mismo es ayudas a la investigación de la Facultad de Ciencias. Y estas ayudas aplican para el máster de investigación biomédica y para el computacional. Entonces te pagan un porcentaje del coste de la matrícula en función pues, de tu renta, bueno, tiene una entrevista personal contigo y te aplican un porcentaje de descuento. En mi caso me aplicaron una barbaridad, o sea, un 80%. Así que os animo a que la pidáis. La nota mínima que te piden es un 7 para esta beca y contar con un profesor que esté dispuesto a dirigir tu tesis, porque el objetivo de esta beca es que te sufragan los gastos del máster con el objetivo de que defiendas la tesis en la universidad. Por lo tanto, yo como lo tenía muy claro, pues dije, pues esta beca. Y además de esta beca, pedí la beca del Banco Santander, que te sufragan hasta un 20% del gasto de la matrícula. Me concedieron las dos y entre una y otra se hizo un descuento del 80%. Para esta beca también te piden una nota mínima de 7. Pero bueno, las bases tampoco me voy a enrollar mucho porque lo tenéis todo en la web. Plazos, esto sí que creo que es importante. Para las ayudas a la investigación de la Facultad de Ciencias, yo lo solicité en febrero y está abierto hasta finales de mayo. Esto es en cuarto de carrera. Y la de la beca Santander igual la solicité en febrero y está abierto hasta mediados de abril o mayo. Bueno, entonces ya empecé el máster. Como soy tan cabezona, dije yo me quiero quedar aquí a hacer la tesis sí o sí. Una cosa importante, de las ayudas a la investigación de la Facultad de Ciencias, si al final te la conceden con el objetivo de que hagas la tesis aquí. Si al final no tienes beca para hacer la tesis, no tienes que devolver el coste, vamos, el dinero que te han dado para que tú puedas estudiar el máster. Así que en ese sentido no os preocupéis. Ahora, si tienes la beca, sí que te tienes que quedar y te comprometes a defender la tesis. Bueno, entonces para la tesis, lo primero que hice fue empezar a pedir becas, porque sin beca no hay tesis. Entonces en octubre del máster, o sea, nada más empezada, pedí la FPU, que es la beca del ministerio. Esta beca se resolvió en junio o julio del año siguiente. Y este año sé que el plazo ha cambiado por todo el tema del coronavirus. Entonces salió la convocatoria en noviembre, en lugar de en septiembre, que es lo que solía, o sea, cuando salía esa. Y luego también pedí la beca de la Asociación de Amigos, la ADA, que también la pedí, no, perdón, esta la pedí en abril del máster, o sea, mucho más tarde. Y también se resuelve en junio. El caso es que se resolvieron más o menos a la vez, me concedieron la FPU primero y entonces ya la ADA pues ni siquiera me dijeron si, o sea, me la habían dado o no porque ya no tenía sentido, ¿no? Ellos ya saben que tú tienes la FPU, entonces ya, digamos que no te tienen en cuenta para el resto de becas. Y bueno, si queréis saber más sobre la FPU, luego os puedo contar, pero tampoco me voy a enrollar mucho porque estáis ahora mismo en grado. Y esa es mi historia. Muy bien. Vale, bueno, pues yo soy Leire. Bueno, mi recorrido académico es muy parecido al de Ana, la verdad. Yo estudié también bioquímica en la Universidad de Navarra y después también hice el máster de investigación biomédica. También tenía muy claro que me quería quedar y me quedé haciendo el máster. Entonces, en mi caso, yo cuando empecé la carrera sí que tenía muy claro que yo quería hacer tesis. En tercero de carrera ya lo vi claro, a mí me gustaba la investigación y entonces una de las cosas que me ayudó, por ejemplo, fue que era RTP, que ya os he explicado lo que era, Ana. Entonces, claro, yo tuve la oportunidad de ir yendo mucho a un laboratorio de investigación biomédica. Entonces, voy a ver cómo era la dinámica de trabajo, cómo se trabajaba en un laboratorio, ¿no? Porque no es lo mismo la teoría que ves en un aula a cuando después vas y coges la oportunidad de una pipeta y te ves trabajando y si te sientes a gusto, si te gusta, ¿no? Entonces, a mí eso me ayudó bastante.
el ver que eso podía ser mi recorrido profesional. Entonces, también otra cosa que me ayudó fue hacer prácticas en verano, que también os aconsejo hacerlo. Yo fui a San Sebastián a hacer prácticas, también después de la carrera me fui a Alemania unos meses y me ayudó también a tomar la decisión y decir, yo quiero hacer tesis, doctoral y para adelante, ¿no? Y la cosa es que yo tenía muy claro que quería hacer tesis, pero no sabía de qué. O sea, no sabía el tema, todo me gustaba, entonces yo empecé más por el tema cáncer. Entonces mi RTP, o sea, mi trabajo final fue en cáncer, fue en el CERN, y me gustó muchísimo, aprendí un montón, pero en cuarto de carrera dije, no, esto no es lo mío, yo quiero irme por otro campo. Entonces me empecé a leer mucho sobre la neuroinflamación. Entonces me gustó mucho el tema de la neurociencia y entonces en verano, bueno, lo que os he dicho, fui a Alemania, hice unas prácticas internacionales y me fui a un laboratorio muy bueno en Bonn también y allá que me fui y eso, y me encantó la neurociencia y entonces por eso hice aquí el máster de investigación biomédica, pero de la especialidad de neurociencia y cognición. Entonces empecé a hacer aquí el TFM, el trabajo fin de máster, y ya con la idea de quedarme a hacer tesis doctoral. ¿Por qué? Porque yo también tenía la beca de la incentivación, que antes se lo ha comentado Ana, entonces yo tenía esa ayuda, entonces ya era con la idea de seguir haciendo tesis doctoral y defender la tesis. Y me gustó mucho cómo se trabajaba aquí encima en el laboratorio del gestor y entonces ya desde octubre que empecé el máster, empecé el máster en septiembre y en octubre ya empecé a pedir becas para hacer la tesis. Entonces pedí la beca de CIMA y también pedí la FPU, que es la del ministerio. Entonces, hablando con mi directora de tesis, bueno, la FPU es muy complicada, es muy competitiva, es a nivel nacional, por si acaso vamos a pedir otra. Entonces pedimos también la de CIMA, entonces, bueno, fue el año del COVID, entonces todo se retrasó, yo estaba como cardíaca, que no sale la resolución de la FPU, no sale y tal. Entonces, sí, la resolución definitiva de junio, julio, normalmente, pues se me atrasó hasta octubre. Entonces, sí. Entonces, por suerte, pedí también la beca encima, entonces me la concedieron y ya iba más águila y dije, no, vale, pues puedo empezar a hacer tesis. Entonces ya iba trabajando en el laboratorio y después ya tuve que sí que también me habían dado la FPU, entonces tuve que renunciar a la otra beca, a la de CIMA, y ya empecé desde el principio con la beca del ministerio. La verdad es que estoy muy contenta y bueno, si queréis saber acerca un poco más sobre el tema de la FPU, es una beca muy buena y podéis preguntar. Y yo creo que más o menos. ¿Piden alguna media de expediente para la Sí. beca del ministerio? La beca del ministerio tiene dos fases. La primera fase es por nota media expediente, entonces sí que es muy importante ahora que estáis estudiando sacar muy buena nota. Suele estar en torno al 8 con algo, 8,5 de nota como nota de corte. Y después, cuando ya pasas la primera fase, entras en la segunda fase de selección y en esa fase tienen en cuenta más el currículum del investigador, del grupo, otros méritos tuyos, los idiomas, estancias fuera y eso. Entonces son como dos fases. Lo bueno de esta beca es que por una parte te forma como personal investigador y después tenemos también, da un punto como que te forma a nivel docente universitario. O sea, también al año tenemos que cumplir con unas horas anuales en las que tenemos que ayudar en prácticas, estar con alumnos y vemos a ver si eso también puede ser una salida profesional nuestra para un futuro. Entonces eso está muy bien, por si queréis pensar. Hay que añadir algo a la nota de corte para las becas depende del área. La de medicina es muy competitiva, o hasta otras áreas quizá no es. Hay que intentar todo, ¿sabes? Pero bueno, uno sabiendo más competitivo de las opciones que puede tener a explicar a unas situaciones o a unas convocatorias o a otras. Pero bueno, el ejercicio me parece. Ahora sería. No es que no te ven, no te está abierto. Ni me ven. Es que me acuerdo que estuvimos en el tema de las empresas en el en cualquier caso, y le decía ya todo lo que yo aprovecho como profesora y que me ha tocado muchas cartas de recomendación
prepararte, como habéis dicho, las dos, con tiempo, bueno, todo lo habéis dicho, con mucho tiempo, ver todas las acciones que hay, mucho papeleo, pero también saber en qué momento extenderte, ¿no? Buscar tu motivación, es de la que tú, la marca es más posible, ¿no? El de algunas fundaciones te piden también tu marca, pero ¿qué quieres hacer en la vida? Y tenerlo muy claro y saber contarlo es una cuestión muy, no solo es una realidad, es una oportunidad de hacerlo, es una cuestión muy buena. Y aunque no haya la beca, eso es lo que hay que hacer. Todo un proceso de solicitudes y de búsquedas y de presentar tus intereses, tu motivación, todo eso ya es una presentación. Para que no descorazonéis en ese proceso, que es difícil, no, algunas veces, en algún momento, si no se quiere, desde luego, si no te pones el cara, no va a hacer. Bueno, ya está. Mercedes, la última invitada. Yo soy Mercedes y también he ido siguiendo un poco el mismo recorrido, pero en otra área que es la de medio ambiente. No sé si llamamos más. Bióloga. Sí, biología. Yo soy ambientóloga. De hecho, no sé si te acuerdas, pero te Sí, también ya era me el acuerdo. primero. Te veo ahora y digo, madre, te vi el otro día en la web. Pues bueno, aplica un poco, o sea, aunque no sea la misma área, sí que un poco igual. Y bueno, yo también hice biología aquí. Y bueno, yo soy de aquí de Pamplona, entonces hice biología y no tenía claro qué era lo que iba a hacer después. O sea, sabía que quería hacer un máster, pero sabía que quería de medio ambiente, pero no sabía ya más. Entonces, hablé con un profesor que había tenido durante la carrera, pues para que me aconsejase másteres y así, ¿no? Como pidiéndole, a ver si me reunía de vez en cuando con él y le pedí consejo, pues a ver si él conocía másteres buenos, con lo que me interesaba más o menos, ¿no? Pues bueno, me interesaban como muchas cosas distintas, entonces, pues a ver si me podía dar un poco de consejo. Entonces, él me aconsejó que fuese mirando másteres, o sea, yo por ejemplo sabía que me quería quedar en España. Entonces, me aconsejó que fuese mirando másteres pues, por toda España, ¿no? De todas las universidades, y hiciese una lista pues por puntuación, ¿no? O sea, fuese poniendo puntuación al máster, pues según si me interesaba el tema, las asignaturas o la pinta que le veía, ¿no? Entonces, nada, pues eso, hice una lista, puse notas a todos los másteres y, bueno, nada, al final a todos les puse menos nota que al final había aquí. Entonces, él justo era director del máster, pero no influyó, no me dio su propio máster. Y entonces al final nada, me quedé en el máster de aquí, que era el de Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible, que era el anterior al de Métodos Computacionales en Ciencias, que la gustaba. Entonces era así como muy amplio, era eso, de paisajes, como muy interdisciplinar, porque admitían arquitectos, biólogos, bueno, de cualquier área, ¿no? Que le interesase el paisaje como medio ambiente. El de métodos computacionales ahora está, bueno, más centrado en ciencias, pero abierto a físicos, matemáticos, biólogos, químicos, psicólogos. Y entonces, yo para el máster, como no tenía claro si luego quería hacer tesis, pues es que vi que estaban las becas de incentivación, pero no quería cerrarme. Entonces dije, bueno, como no sé si luego voy a hacer tesis o no, pues pido la otra, que era la del Banco Santander. Y entonces, nada, pues esa era relativamente fácil de pedir, tenías la nota media de corte para poder pedirlo, pero era solo enviar, bueno, creo que como es Universidad de Navarra, Banco Santander, ni siquiera tienes que mandar el certificado académico ni las notas porque la propia universidad... Sí, porque es un convenio de la universidad con eso. Entonces mandabas como un currículum y poca cosa más. Y ya ahí pues te la daban o no te la daban. Y entonces me la dieron y hice el máster, que era un año, y bueno, durante la carrera sí que había hecho, por ejemplo, el IRTP también, con un profesor en botánica, que se llama Ricardo Ibáñez, y luego en el máster volví a hacer el trabajo fin de máster con él. Y entonces ya, pues cuando acabó el máster, vi que me había gustado lo de la investigación, ¿no? La dinámica, así pues en el trabajo fin de grado y en el fin de máster, me gustaba todo eso, ¿no?
Y luego además me apetecía seguir estudiando, o sea, seguir aprendiendo. O sea, no me apetecía meterme en empresas y así. Entonces, bueno, también el tema me gustaba, me había gustado, conocía al director y entonces dije, pues sigo por aquí. Y yo sí que fui pidiendo como muchas becas y bueno, yo creo que empecé en octubre, noviembre del máster, o sea, casi al empezar el máster, empecé a pedir becas que hay en la página web de la universidad, en el apartado de escuela de doctorado, hay un apartado que se llama becas y ayudas o algo así. Y ahí tienes una lista de todas las ayudas para doctorado. Entonces, pues de ahí fui mirando todas las que había y cuándo se abrían los plazos y pedí, pues eso, una que era Tatiana Pérez de Guzmán, que no me la dieron. Luego pedí de la Caixa, creo, otra, que tampoco. Luego pedí la de la FPU, que pasé la primera fase y luego en la segunda ya me bajó la puntuación. Y entonces tampoco me la dieron. Y después pedí ya, o sea, iban todas como en secuencia. Y después pedí la de la asociación de amigos y entonces esa ya sí que me la dieron. Esa, bueno, también es relativamente fácil de pedir porque es también experiencia académico, una cosa más, pero no hay muchos cambios. Entonces esa sí que me la dieron. Entonces empecé la tesis en septiembre con esa beca, con la de la asociación de amigos, y después, yo creo que hacia octubre y noviembre salió la del gobierno de Navarra, que son becas para, eso, pues para hacer tesis relacionadas en Navarra, o bueno, o por lo menos en colaboración con una universidad igual extranjera o algo así, pero tiene que ser de interés para Navarra el tema. Entonces, bueno, esa también tienes una nota de corte que cambia según el área en el que estás. O sea, para medio ambiente creo que era bueno, 7,2 o algo así. Iba cambiando la nota de corte. Y también eso, pues la primera fase era sobre todo expediente académico y luego tenías una lista de méritos, de si has tenido publicaciones, congresos, proyectos, colaboración en proyectos y así. Y eso, pues la primera fase se resolvió en diciembre y yo estaba como en las primeras puntuaciones y en la segunda fase ya, bueno, entregas toda la documentación a la vez. Desde el principio entregas el expediente académico, pues la lista de méritos y luego una memoria de lo que va a ser tu tesis tiene estructura como de artículo, o sea, pues contando introducción, objetivos, importancia del estudio, métodos y así, ¿no? Un poco, pues, si tienes recursos en el grupo de investigación, o sea, si se ajusta bien el grupo en el que vas a estar con tu tema, cosas así. Entonces, en la segunda fase valoras sobre todo la memoria y luego el currículum del grupo investigador y del director. Y entonces, pues ya en esa fase también me quedé la primera y entonces me la dieron. Y bueno. ¿Cuál es tu tema de tesis? Sí, es, bueno, es psicología de comunidades vegetales. Entonces estudio justo la mía, pues la de Pirin para Navarra. Y bueno, yo estudio, o sea, pues bueno, en principio voy a estudiar 3 zonas de Navarra, que eran el señorío de Berri, que es un hayedo. Luego, pues, pastizal en la zona de la Frontera Rayón, y por ahí, que es así un poco más mediterráneo. Y luego las barbenas, que al final las barbenas no me ha dado tiempo, pero entonces, bueno, como que los puedo vender bien y también si tenéis muchas becas, eso, pues, si os dicen que no, no os preocupéis, también varía mucho, porque a veces a mí en la FPU, como novedad del estudio, me pusieron fatal y en el gobierno de Navarra me pusieron bien en novedad del estudio. Entonces, no sé si es que la supe vender mejor después o también depende mucho de quién de más local, ¿no? La visión que tengan, sí. Entonces bueno, un gran panorama, ¿eh? No sé, ¿tenéis preguntas? Yo tengo una pregunta. Voy a enfocar al público para que vea ahora las de... Espera, voy al revés. Tenía, bueno, es sobre todo para Patricia,
No hay el de la cámara o el del ordenador. Acércate aquí. Vale. Mi pregunta es si respecto a cómo sean las clases en España y así, ¿habéis notado mucha diferencia en el extranjero, tanto a nivel académico, idiomas, formas de dar las clases? Si lo veis como bastante accesible o ¿qué os parece? Gracias. Gracias por la Lea, pregunta. ¿quieres empezar tú o empieza tú si quieres? Sí, vale, que tengo al menos un año de experiencia en clases. Sí. He de decir que me ha resultado más sencillo de lo que parecía, no porque el nivel sea más bajo, pero porque salimos muy informados. No lo digo por decir. Al menos en el campo de la inmunología e infecciosas, todo en virología, parasitología, microbiología, es un máster que viene mucha gente del extranjero. Por lo tanto, la formación que tiene cada uno de los respectivos países o universidades varía muchísimo. Había gente que no había visto nunca lo que era un gran positivo y negativo y otros que llevaban 5 años en laboratorio trabajando con ello. Yo en ese sentido no he tenido muchas dificultades. Tenía una buena base, si no siempre podía volver a los apuntes. Los profesores también son conscientes de que el inglés no es el idioma materno de nadie y tienen mucha paciencia para explicarlo en caso de que alguien tenga dudas. En mi caso ha sido todo online, por lo tanto, igual no había tanta cercanía con el profesor, pero ni aún con esas podíamos tener completa disponibilidad. ¿Cómo se lo estructuran? Los exámenes, al menos que yo tengo aquí, eran todos escritos. No había nada tipo test. Era de la asignatura que tuvieras, tenías luego 40 preguntas a desarrollo y tenías que escribirlo. Y como el inglés científico es, o sea, la ciencia en sí está muy enfocada al inglés, no me parecía que los conceptos fueran muy diferentes en cuanto a concepción. Incluso había asignaturas, al menos en bioquímica, que ya las teníamos en inglés, o que el concepto primer, por ejemplo, para una PCR ya está escrito en inglés. Entonces no hay mucho cambio en cuanto a vocabulario o las nuevas bases. No me resultó tan complicado y es igual un poco más el buscar alojamiento, que bueno, eso ya quien tenga problemas, quien quiera irse al extranjero o demás, ya facilitar en correo para preguntas más concretas, pero es más esos problemas más logísticos que en sí el dar clase. Me pareció que fue mucho más llevadero de lo que yo en su momento podría haber pensado porque era un tema que también me preocupaba. Pero estamos acostumbrados a leer papers, todos los papers están publicados en inglés, entonces una buena base, una buena formación, o sea, la Universidad de Navarra sí que te prepara bien para ir al extranjero, incluso para quedarte en España, y sobre todo la actitud tuya que tengas para, si te cuesta un poco más una parte, después darte más, o sea, dedicar más tiempo en eso, pero no me pareció complicado. Lo contrario, muy satisfactorio, saber que, jolín, lo que estudias en el grado sirve para algo, incluso cuando te especializas más en eso en concreto. Igual Patri también tiene algo que decir esta. Yo es que he tenido un poco la experiencia contraria, tengo que decir. O sea, sí que es verdad, o sea, yo solamente llevo aquí 2 meses, que eso también es verdad. Y creo que me ha coincidido un poco mal lo que es, porque yo tengo en esta universidad, es que también depende mucho del país y depende muchísimo de la universidad. Porque tengo amigos que incluso en la misma universidad, haciendo otra carrera, están tumbados a la Bartola todo el día. Pero sí que es verdad que yo lo he pasado un poco mal porque tenemos un sistema de bimestres, eso es lo primero, y yo no estoy acostumbrada a eso, que es el que tienen ahora en medicina, el que tenéis allí en medicina, por ejemplo, que están también fatal. Y no vienes de un sistema de semestres al que estás, o trimestres, y te pasas a un sistema de bimestres en el que no tienes exámenes finales y al día siguiente vuelves a tener clase, y estás teniendo 4 horas, yo había un día que tenía 7 horas seguidas de clase de la misma asignatura y acabas hasta aquí. Y luego tienes el examen. Sí que es verdad que es mucho más en profundidad, puedes relacionar mucho más conceptos porque solo yo tenía 2 asignaturas y ya está. Y sí que digo que me coincidió un poco mal porque según lo que me han dicho las personas que están haciendo segundo de mi máster, me han dicho que son las 2 asignaturas que te coinciden con el cambio cultural, con el cambio de sistema de semestres a bimestres, entonces es es todo un poco caos. Pero sí que tengo que decir que el inglés es lo de menos, o sea, una vez estás aquí, en una semana, ya es que no sabes si estás hablando en inglés o en español, no porque te dé mejor o peor, porque yo sinceramente pienso que lo tengo exactamente igual, y llevo aquí 2 meses y medio,
pero te acabas acostumbrando y es que el idioma es lo de menos. Al final por el idioma no os preocupéis que vais a salir adelante y es que lo que dice Celia, que estamos acostumbrados a los papers o a palabras que utilizamos todos los días, pero sí que es verdad que depende de la universidad, puede ser complicado y depende de las asignaturas que tengas, obviamente. Yo este bimestre que acabo de empezar esta semana lo tengo mucho más relajado y creo que va a ser mucho mejor. Sí que salimos muy bien preparados, pero también es verdad que en mi caso con neurociencia casi no tenía ninguna formación. Si hubiera hecho inmunología seguramente estaría mucho mejor porque tenemos más formación en ello. Pero eso, o sea, no os preocupéis porque es que al final salimos de ello. Si os queréis ir fuera, iros fuera. No os preocupéis por el idioma, no os preocupéis por el nivel. El nivel no os preocupéis nunca porque es que estamos súper bien preparados. Sobre todo, no es porque haya profesores delante, pero sobre todo porque en la UNAV salimos muy bien preparados para irnos fuera concretamente. Entonces, por eso no os preocupéis. Si os queréis ir fuera, iros porque es que os vais a salir adelante. Sí, estoy con Patricia, es muy importante. Quien la sigue, la consigue y si no es ahora, es más adelante, pero que no... Ay, es que me da un poco de miedo, no sé, no me siento muy segura con el inglés. Es la mejor forma de practicarlo, la mejor forma de mejorar algo es haciéndolo. Entonces, os animo, como dice Patria, quien quiere irse fuera, que no espere, no lo procrastines, sino que si quieres ir, que vayas a por ello. ¿Alguna cosa más? Sí. Las becas de TPU ahora están ofertando muchas instancias en el extranjero, o sea, las nuevas convocatorias. ¿Cuántas instancias podéis pedir en los años de beca? O sea, sí que hay ayudas, pero van como aparte. Sí, lo sé, son convocatorias aparte anuales, pero hay un número, o sea, te dicen en los que te dan beca por 4 años. Vale. Entonces te dicen un número de beca, una cada año, ¿o cómo es? Las semillas te dan una por los 4 años de contrato. Una sola por los 4. Sí, y puede ser tengo entendido de 6 meses la estancia durante la tesis. Y yo, ¿Hasta 6 meses? Hasta 6 Eso es. hasta 6 meses te puedes estar fuera y eso, pues un tema relacionado con tu tesis. Sí. Yo lo he solicitado de momento, pero conozco gente a la que se ha denegado. Te la han denegado. Sí, que era algo muy raro hasta ahora. Entiendo que es por tema coronavirus o no sé, o sea, algo está pasando. A partir de 2014, o sea, estamos hablando de hace muchos años, ya se empezó a poner las cosas difíciles. Sí, ya no era tan automática. Sí, antes decían no, que tenías la actitud, pedías la de movilidad y te la daban. Eso es. Pues ahora no. Y antes era más de una. Yo, de hecho, disfruté 2. A ver si disfruté 2. Y pude disfrutar 3, pero ya mi jefe te dijo, pero pude haber pedido 3 años. Sí. Y ahora es una. Ahora es una. Sí, ahora sí.